Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Adrián Ramírez. Él es médico y estudió la especialidad de oftalmología. Tiene un récord nacional en cubos de Rubik y tiene un emprendimiento en impresiones 3D. Así que, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme a tu podcast. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, con Adrián ya nos conocemos desde hace un poquito porque estamos estudiando un posgrado juntos en genética y biología molecular. Pero hoy vamos a hablar más que todo de oftalmología y un poco sobre ti y tus decisiones. Ok. Entonces, bueno, primero vamos a iniciar hablando de oftalmo y pues para comenzar vamos a hablar por qué es la importancia del oftalmo. Y creo que una de las cosas es que uno da muy por sentado que ve. O sea, creo que nadie piensa como, bueno, hoy me voy a acostar y mañana ya no tal vez no pueda ver. Sí. Pero no, o sea, uno piensa que siempre va a seguir viendo y la verdad es que no ver, o sea, hablábamos hace un ratito de que pues, o sea, la sociedad no está hecha para personas que no ven. Hay cosas que te ayudan y todo, pero en sí es un poco complicado, ¿no? Sí, pues en general sí es bien importante preocuparse de la salud visual de cada uno y si no nos educan desde pequeños a prestarle atención a eso. Yo, pues mientras estudiaba oftalmología veía muchos casos de golpes en el ojo. Ajá. Y yo, bueno, ahora pienso, digamos, toda mi infancia y todo mi crecimiento, yo estuve en tanto riesgo de golpearme los ojos y nunca supe y pues por suerte no pasó. Pero sí es algo que hay que cuidar bastante y es estar pendiente, o sea, más para la gente que usa lentes es un poquito más. Y ellos creo que están un poco más cerca porque como están en sus consultas cada cierto tiempo. Pero ¿y a qué te referís como con golpes en los ojos? ¿Que los niños se lastiman? Sí, se lastiman, se echan cosas, digamos que ciertos productos que a veces se pueden encontrar en la casa y son por ejemplo, con quemaduras por cal llega bastante. ¿Por cal? Sí, y eso sí es malísimo. ¿Pero y cómo te quemas por cal? En el caso de los niños pasa que, o sea, los niños están en todos lados. Ajá. Y a veces dejan bolsas con materiales de construcción y cuestiones así. Los niños llegan, juegan, golpean algo y sale volando alguna nube de polvo y eso les entra en los ojos. ¿Y qué pasa si te entra cal en los ojos? Es una quemadura química. ¿Tan así? Así se considera, así se considera en oftalmología, así. Hay que lavarlo cuanto antes, bueno. Hay que ir al hospital cuanto antes para que te laven el ojo. O sea, sí es así intenso, no es que yo me vaya y me lave los ojos con agüita y cosas así. No, lo ideal es que vayas al hospital y que te laven el ojo lo antes posible. O sea, si puedes lavar aunque sean los restos más grandes que quedan ahí, es lo mejor. Pero sí, tienes que ir al hospital y luego ahí pues te tienen que revisar un oftalmólogo porque alguien se puede quedar ciego por una quemadura de esas. Sí. Porque te entre cal en los ojos te puedes quedar ciego. Sí. O sea, y ponete que yo voy y me lavo y no voy al médico, sino que digo, no, me arde un poco, pero ¿qué pasa? ¿Les pasa que llegan y ya están ciegos? Sí, hay gente que se aguanta y llegan a las 2-3 semanas y ya no hay nada que se pueda hacer pues para rescatar. Sí, incluso el periodo de como crítico para hacer algo es 3 horas. Sí. ¿Es en serio? Ajá, sí. Pero ¿y qué le pasa al ojo? ¿Qué es lo que quema, por decirlo así? Sí, que decís que es quemadura química. Sí, lo que quema son... Bueno, el ojo es un órgano muy especializado, o sea, tiene diversos tipos de tejido y todos están muy bien organizados y cada uno tiene un lugar y una función bien específica y a veces en compartimentos muy, muy pequeños. Entonces, lo que afecta ahí es la capa más externa del ojo, que la capa de adelante del ojo, que es transparente, se llama córnea y esta tiene varias capas. De estas capas, la que está más adelante se llama epitelio y esa es la que en la orilla, digamos que está la córnea y en la orilla del círculo están las células células pluripotenciales que dan origen a todas las células de la capa más externa del ojo. Ajá. Entonces, esas son las células que se pierden a la hora Y si se pierden, ya valió todo. Sí, porque ya no hay de dónde se puedan regenerar las nuevas células y entonces te queda el ojo como si como si en la piel tuvieras un raspón y no se pudiera curar. Pero, y pongámosle, ahorita estás diciendo que como no hay células de donde se pueda regenerar, ¿hay algo del ojo que se pueda regenerar? Sí, o sea, en general, si por ejemplo, se desprende o se pela o se raspa un poco de estas células, no en la orilla, sino en la parte central, o incluso si se rompen en la orilla, las células vecinas pueden regenerar nuevas células, incluso nuevas células pluripotenciales que luego dan origen a las células de adentro. Wow. Entonces, y así es como funciona, algo así como la piel.
que la capa más externa de la piel son células que se van desprendiendo y de hecho pues dicen que mucho del polvo que encontramos en nuestra casa es piel muerta. Células desprendidas. Y lo mismo pasa en el ojo, que las células se van desprendiendo de la capa más externa y se van renovando con las células de afuera. Sí. Y pongámosle, esto es para hablar como de accidentes, pero o sea, independientemente de si uno tiene accidentes o no, es como uno tiene la idea de que cuando uno va envejeciendo, uno va perdiendo la visión. Pero ¿por qué pasa esto y qué tan cierto es esto? O sea, fijo, toda la gente cuando es grande va a ver menos, o es como predisposición genética, cosas por el estilo. Sí, hay varias cosas que entran en juego ahí. Yo, respondiendo puntualmente a tu pregunta, te diría que sí. Dado el tiempo suficiente, toda la gente va a ver borroso. Sí. Dentro del ojo hay un lente natural que se llama cristalino. Uh-huh. Ese lente natural pues normalmente es transparente y es muy útil y es más útil cuando somos más jóvenes. Digamos que es lo que nos permite poder cambiar nuestro punto de enfoque de cerca a lejos. Okay. Ajá. O sea, ese lente, digamos, cuando estás enfocando de lejos, ese lente tiene una forma. Y cuando cambias a ver de cerca, el lente, hay un músculo que hace que el lente se vuelva más grueso y eso aumenta su poder dióptrico. Sí. Ajá, su poder de aumento. Qué loco. Y eso hace que ya puedas enfocar cosas de cerca. Ajá. Entonces, esa misma elasticidad, ese ensanchamiento y adelgazamiento del lente natural, no es para siempre. Digamos que el contenido del cristalino son proteínas y esas proteínas se desnaturalizan y se insolubilizan. Y precipitan. Ajá, precipitan. Y eso es lo que forma manchas dentro de este lente natural. Ajá. Y esas manchas son las famosas cataratas. Ah, ok. Ajá, entonces, dado el suficiente tiempo, esas proteínas se van a desnaturalizar, van a salir manchas y la gente va a tener cataratas, que son manchas que justamente tapan la entrada de luz hacia la parte de atrás de tu ojo, que es donde está la retina que recibe. Pero, y pongámosle entonces, ¿cómo trato eso? O sea, si decís que la proteína se desnaturaliza, ¿puedo hacer como trasplantes? Suponete que tengo 90 años y ya no tengo proteína. ¿Puedo sacarle la proteína a un cadáver y ponérsela a alguien vivo? No es tan sencillo. De hecho, es muy difícil conseguir un reemplazo igual al cristalino. Lo que se hace es reemplazarlo por un lente artificial. Pero tiene enfoque y desenfoque. No, ese es el problema. O sea, tenés un enfoque constante. Tenés un enfoque fijo. Pero eso pasa desde los 40 años. O sea, desde los 40 años la gente empieza a perder la elasticidad del cristalino. Ajá. Y eso hace que tal vez lo ven con gente de 40, 45 en adelante, que tiene que alejarse de las cosas para verlas mejor. Uh-huh. Y es justamente por eso, porque tu lente ya no es tan elástico como para ver de cerca. Ajá. Pero y pongámosle entonces, ¿cómo se tratan las cataratas? Si estás diciendo que las cataratas son consecuencias de la precipitación de proteínas, ajá, ¿cómo yo trato cataratas? Porque yo sé que la gente se trata cataratas y que igual no. O siempre queda como un poco dañada. Lo que haces es operarlas. Y la operación de catarata es retirar el lente natural que está manchado y reemplazarlo por un lente artificial transparente, que tiene la graduación que cada ojo necesita, porque cada ojo... Pero ya no puedes enfocar y desenfocar cosas de lejos y de cerca. Ajá. Pero eso es algo que ya habías perdido desde los 45 años. Entonces, generalmente hay gente que llega a los 60 años y no tiene catarata, pero sí pierde la elasticidad. La elasticidad siempre se pierde. La elasticidad siempre se pierde. Ah, no madre. Sí, pero varía mucho. Hay gente que la pierde. O sea, yo he tenido pacientes que con 60 años logran enfocar como alguien de 40. Son muy raros, pues, pero existen. O sea, es muy variable cómo se va perdiendo eso, pero el promedio es entre los 40 y los 45. Ok, pero entonces pongámosle, llegamos al punto donde decimos de que el ojo se deteriora con el envejecimiento, ¿sí? Sí. Igual que todos nosotros, pero, o sea, uno está más común de que, tengo que cuidar, no sé, mi cuerpo para que cuando esté viejo, pues no tenga daños en las articulaciones o cosas así. ¿Cómo yo puedo cuidar mis ojos para evitar que cuando esté viejo tenga cataratas, por ejemplo? Sí, es complicado. Siento que una forma de ver eso es ver si a alguien de tu familia mayor le ha dado catarata, o digamos a tus abuelos o bisabuelos, a qué edad los operaron de catarata, o si fue necesario operarlos, porque hay gente que pues tal vez ya falleció y nunca fue necesario operarlos de catarata. Eso es algo bueno porque quiere decir que en tu genética está que tus proteínas no se van a desnaturalizar tan rápido. Ajá. Y sí tiene bastante componente genético, pero hay otros factores que pueden acelerar el desarrollo de cataratas. ¿Cómo? ¿Qué? Por ejemplo, que te caiga un rayo es una causa de desnaturalización de proteínas. ¿Un rayo Sí, un rayo así. O sea, si te cae un rayo y estás vivo, tienes cataratas.
es probable que desarrolles cataratas. Ajá. Entonces, como para que veas más o menos qué, o sea, el exponer... O sea, no me puedo electrocutar tampoco. Ajá. Pero también hay cuestiones un poco más sutiles, como la exposición frecuente al sol, que puede hacer que te aparezcan cataratas antes. Como ver directo al sol o cosas por el estilo. Sí, o más que todo, estar todos los días en un trabajo que implica estar bajo el sol. Ok. Pero ¿y qué puedo hacer yo para cuidarlo? O sea, como algo extra. O sea, puedo hacer cosas como para prevenirlo, pero yo hacer una acción para cuidar mis ojos, ¿hay algo? No, realmente no. Solo esperar los designios de tus proteínas. Sí, hay un medicamento, hay unas gotas que están empezando pero todavía no están aprobadas o sea, son completamente. ¿Tan sospechosas? No, o sea, me refiero a que están en últimas fases de estudio para ya salir a la venta comercialmente. Y se supone que eso enlentece el proceso del envejecimiento del cristalino. O sea, como que igual vas a perder la elasticidad de tu cristalino, pero más viejo, más grande. Ok. Y otra cosa que hay que hablar es como operar ojos. O sea, para comenzar, para operar los ojos hay como cirugía y láser. ¿Qué tan común es y cuándo se hace láser, cuándo se usa cirugía? Y empecemos por ahí. Sí, eso del láser es bien interesante en oftalmología porque es prácticamente luz, pero luz que tiene ciertas propiedades que según la energía que tenga el láser pueden provocar diversos cambios en el ojo. O sea, puede ser disruptivo, puedes cortar cosas usando láser, puedes como destruir tejido usando láser y también puedes quemar tejido usando láser. Entonces, el láser se usa para cuestiones específicas. Tal vez a nuestra edad es bastante común porque la cirugía láser es justamente la cirugía que se usa para no usar lentes. ¿Y qué te hacen? O sea, la cirugía láser, ¿qué te hace en el ojo para que no tengas que usar lentes? Ya. Lo que hace es desgastar la capa, la que te dije al principio, que es la córnea, que es una capa transparente que está hasta delante de tu ojo. Esa la desgasta de cierta manera para que la misma córnea funcione como un lente que compensa la graduación que vos tenés. O sea, te pulen la córnea, por decirlo así. Desgastan tu córnea, ajá. Y eso no es malo. No, porque el láser es muy preciso. Entonces la forma de desgastar tu córnea tiene una precisión muy alta y entonces no te genera aberraciones o visión rara. Pero póngale, la graduación de una persona conforme va pasando el tiempo va cambiando. ¿Cuántas veces me pueden desgastar la córnea con láser antes de que, no sé, me la rompan o ya tenga que usar lentes? Sí, no, mira, hasta los 22 años tu graduación generalmente tiende, más los que tienen miopía, tiende a ir en aumento, porque la graduación depende de la forma de tu ojo. Los ojos que son un poco más grandes de lo normal tienen miopía y los ojos que son un poco más pequeños de lo normal tienen la contraparte de la miopía que casi no se oye, que se llama hipermetropía. Ok. Y el astigmatismo es un defecto un poco asimétrico, porque no es un defecto esférico, sino que es como un cilindro, que de un lado tiene una curva y del otro lado es plano. Ok. Ajá. Entonces más o menos ese es el defecto y por eso es que tenés un eje, o sea, si no sé si usas lentes o sí. No uso lentes. Pero en las recetas siempre hay un número entre 0 y 180 que es justamente la inclinación de esa curvatura. Oh, wow. Ajá, sí, entonces tu graduación tiende a cambiar hasta que llegas a los 22 años. De los 21, 22 en adelante, ya tu graduación no debería de cambiar pues grandemente. Entonces por eso después de los 22 te podés operar. Y generalmente la operación pues debería de durar toda la vida. Hay ciertas cosas de la cicatrización que hacen que tal vez a los 10 años o 10, 15 años tal vez tengas que usar un poco de graduación si quieres ver nítido. Pero o sea, en general la cirugía es bastante confiable. Y póngame, esa cirugía con láser. Dura. ¿Y cuándo haces cirugía con instrumentos? ¿Sería como cirugía invasiva o hay como cirugías que es combinación de láser e instrumentos? Sí, justamente. Bueno, las cirugías con instrumentos son cuando querés quitar partes, así un poco más bruscamente, partes del ojo. Por ejemplo, dos ejemplos comunes son, por ejemplo, las carnosidades. No sé si has visto que son unas como cosas rosadas que te salen por encima. Sí. Eso se quita con instrumentos. Igual las cataratas se quitan con instrumentos porque la catarata es un lente relativamente grande dentro del ojo. Y lo que haces es introducir instrumentos al ojo para poder de alguna forma cortar o deshacer esa catarata y sacarla y también
te genera un puerto por el cual puedes meter este lente artificial que te estoy diciendo. Ajá. Ok, y pongámosle, ya cuando es cirugía con instrumentos, pues hablábamos de que, por ejemplo, la persona no está dormida, o sea, la persona está consciente. Ajá. Y me decías de que la persona ve los instrumentos que le metes en el ojo. O sea, ¿cómo rayos? O sea, sinceramente a mí nunca me han operado los ojos y me daría un poco de terror ver que me están metiendo algo en el ojo. Empezamos como, ¿por qué no me duele? Ya. Mira, la verdad es que sí usa anestesia, pero solo no es anestesia general. O sea, no te van a dormir completamente para operarte el ojo. Usualmente. O sea, hay casos raros. Por ejemplo, en niños sí se duerme completamente al niño porque... Se mueve. Sí, ajá. Y hasta cierta edad, dependiendo, digamos que alguien de 14, 15 años, como que le preguntas cómo prefiere. Uh-huh. Pero en general a los adultos lo que se hace es dar un poco de anestesia que los adormece, pero no te duerme completamente. O sea, igual estás relativamente consciente. Pero no se les pone anestesia en el ojo. Sí, se les pone anestesia. Sí, hay una anestesia que es muy conveniente porque es en gotas. Entonces la misma gota te anestesia la superficie del ojo. Ok. Y hay otra anestesia que es la que más se usa en las cirugías, principalmente de catarata, que se introduce una aguja entre el ojo y el hueso. Ahí se introduce una aguja para colocar la anestesia como en un compartimento que está detrás del ojo. Ok. Y eso te genera anestesia, o sea, no sentís tu ojo ni alrededor. Y te genera cierta asinesia, que es como que paraliza un poco los movimientos del ojo. O sea, no puedo como veo fijo. Ajá, exacto. Entonces, digamos que cuando yo le digo al paciente que mire para un lado, el ojo no anestesiado se mueve y este se queda quieto. Ajá. Bueno, al final lo que quieres es que no se mueva, ¿no? Sí, justo, eso es lo que buscas con la anestesia. Y hay otro tipo de anestesia que también anestesia el nervio óptico, entonces también te produce ceguera durante un tiempo. Ok. Ajá. Pero normalmente si ves al principio, lo que ocurre es que, bueno, la gente no se queja tanto porque primero, o sea, puedes probar acercarte algo mucho al ojo, lo ves demasiado borroso, entonces no entendés qué está pasando. O sea, sabes que hay algo ahí, sabes que están acercando instrumentos, pero ni sabes qué forma tienen y no puedes distinguir detalle cuando algo está demasiado cerca. Sí, es cierto. Ajá. Y otra cosa es que como operas usando microscopios y luz, es como un estereoscopio, perdón. Uh-huh. Ajá. Sí, porque hay gente de la ciencia. Sí, como que esas operaciones como molecular o qué onda. Sí, no, pero es que nosotros le decimos microscopio dentro. Porque no usan microscopios, solo porque no usamos, sí. Pero son como estereoscopios, justo. Ajá, que es luz reflejada. Entonces usas una luz que es bastante fuerte y pasa que los receptores del ojo se saturan. O sea, ya no ves nada. Tras un tiempo como de 3 a 5 minutos, se saturan y ya es, o sea, como que ves negro o ves como manchas, como cuando ves si te apachas el ojo y salen unas manchitas verdes. Uh-huh. Ajá. Ok, entonces la persona básicamente no, o sea, sabe, pero no está como tan consciente de lo que le están haciendo. Exacto. Va, y pongámosle, ¿cómo es después? O sea que te lo decía antes de que, por ejemplo, ¿cómo es tu experiencia de que después de que operas el ojo, uh-huh, pues la persona, dependiendo cuál sea la operación, imagino que la persona ve los cambios, nomás termina la operación, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa respuesta de la gente, por decirlo así? Sí, por esto de la saturación normalmente no es inmediata. Uh-huh. Y hay unas cirugías en las que el ojo queda parchado, uh-huh, y hay otras cirugías en las que sí el ojo queda abierto, digamos. O sea, los párpados. Uh-huh, abiertos. Sí, el ojo siempre queda herméticamente cerrado. Sí. Pero la reacción o sea, la verdad es que esa es una de las cosas que más llenan oftalmo, ver como la reacción de la gente al recuperar la visión. Porque, o sea, prácticamente por una cirugía que vos estás haciendo, la gente está pasando de no ver nada, o sea, a ver nada más si hay luz por ahí o no. A ver realmente detalles de las cosas, ajá. Entonces sí, es bien bonito. La gente... Y dependiendo de dónde... O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en mi último año de oftalmología, estoy haciendo EPS en Sololá. Ajá. Y pues ahí la gente es muy agradecida, o sea... incluso me llevan cosas, pues me regalan... Pues, ¿Y allá cómo funciona? ¿Es gratis? Cuestiones así. No, o sea, sí se cobra porque se cobran como los materiales y así, pero sí el costo es bastante bajo. ¿Qué tan caro? O sea, ¿es muy caro operarte los ojos? Sí, una cirugía de catarata puede costar, dependiendo de dónde sea, puede costar desde tal vez unos 10,000 hasta, no sé, 30,000 quetzales. Sí, pero es algo que vale la pena, imagino yo. Es algo que vale la pena porque con eso vas a recuperar visión. Sí. Okay. ¿Y por qué tan común es que estas cirugías salgan mal?
Porque me imagino que, puede ser un factor de la persona que está operando, pero me imagino que también hay cosas de que pueden pasar como, no sé, me imagino que cuando le operan a uno por dentro, pues hay cosas que pueden pasar como, no sé, pero en el ojo puede pasar algo que haga que la cirugía salga mal. Sí, de hecho, el ojo es como te dije, es un órgano que está muy compartimentalizado y tiene diferentes tipos de tejido y todo está bien meticulosamente organizado. Entonces, hay una muy delgada capa transparente que uno como cirujano de ojos tiene que conservar, o sea, tiene que evitar que se rompa a la hora de operar una catarata, porque sobre esa capa va a ir colocado el lente artificial. Entonces, es una capa que tiene 4 micrómetros de grosor. Oh, wow. Entonces tenés que tratar de tocarla o manipularla lo menos posible y bueno, o sea, hay ciertas formas de saber si se ha roto o no, pero y hay otras alternativas, pero sí es, o sea, yo no te diría que es frecuente ni común, pero sí es algo que puede pasar y es algo que incluso no depende mucho de o sea, le puede pasar a cualquiera vez. Ok, y pongámosle, ¿cómo es el tema de urgencias con ustedes? Porque, pongámosle, si uno va a urgencias a un hospital, lo que ve es como apuñalados, heridas por arma de fuego, accidentes, quebraduras. Pero, ¿cómo son las urgencias de oftalmología? O sea, ¿qué gente llega ahí? Sí, pues a veces son muy similares porque, por ejemplo, si alguien se golpea la cara, es altamente probable que se haya golpeado también el ojo. Oh, okay. Entonces, por ejemplo, yo que turnaba en el Hospital Roosevelt, o sea, llegaban pacientes que son, o sea, golpeados, accidentados y cuestiones también que llegan, por ejemplo, a cirugía o a trauma, que también, o sea, es gente que tiene golpes en múltiples lados y tiene que consultar con varios especialistas. Y entre los especialistas, pues a veces estábamos nosotros también, que teníamos que revisar los ojos, o sea, con ojos hinchados o morados, incluso pues ojos abiertos. O sea, ojos que el propio globo ocular está perforado. ¿Y se puede hacer algo ahí cuando el globo ocular está perforado? ¿Pero qué? Sí. ¿Que te cae un clavo o algo así? ¿O? Sí, o sea, sí, la verdad es que sí he visto. ¿Pero qué has visto? ¿Qué has visto? ¿O cuál ha sido el caso que más te ha impactado? Que llegas y es como, wow. Ya han sido 2. Uno me impactó porque fue cuando yo estaba empezando la especialidad en oftalmología. ¿Qué fue lo que viste? Era una persona que iba en moto y tuvo un accidente, salió volando y fue a caer con la cara y se fue a ensartar una púa de estas vallas de hierro que hay en las orillas de las casas. Se fue a caer con el ojo ahí. Entonces la púa atravesó el ojo por adelante. Lo destruyó. Y por atrás. Sí, o sea, lo convirtió en un cilindro topológico. Y llegó. Bueno, después lo sacaron, o sea, para llevarlo al hospital, lo sacaron. Sí, lo que hicieron fue cortar el hierro. Sí, lo llevaron con el hierro. Sí, lo llevaron con el hierro porque es que eso sí es también importante, que no, o sea, tienes que tratar de manipular lo menos posible una vez el trauma. O sea, ni tratar de sacarlo porque ahí puedes llevarte cerebro. Sí, era consulta neuro y oftalmo, fijo. Y sí, cirugía maxilofacial. ¿Y qué pasó? Pues al final él perdió el ojo sí tuvo que enuclearse, que es quitar todo el globo ocular, lo extraes quirúrgicamente y cerrás con sutura, cerrás con la piel que queda de encima del ojo, o sea, la piel que está alrededor del ojo, digamos, y al final al paciente le queda algo como, en lugar de ojo le queda como una piel rosada, como que fuera la piel de la boca, la mucosa, más o menos. Es uno de los 2 casos. ¿Y el otro qué fue? El otro me impactó bastante porque, primero, como bastante mala suerte, pero también es importante usar protección según las actividades que hagas. Y era un paciente que estaba, bueno, la persona trabajaba en herrería, estaba puliendo un metal y del cepillo de la pulidora salió volando una hebra y salió disparada hacia su ojo. Entonces, le entró al ojo. Y le entró al ojo, lo perforó. Qué suerte también, porque... Sí, entonces este palito estaba incrustado justo entre donde estaba entre lo blanco y lo café del ojo, digamos. Pero una hebra era una hebra delgada. Una hebra, pero de alambre. Pero delgada. Sí. O sea, no le destruyó el ojo, sino que solo lo perforó. Solo perforó, como que fuera una flecha. ¿Y qué pasó? Se quedó ahí perforado el paciente, o sea, y eso fue bueno porque le preservaron, o sea, no lo intentaron sacar, sino que lo que hicieron fue ponerle como un vaso encima. Cuando le pusieron el vaso, él movía el ojo y todavía se movía la hebra también. Sí, o sea, sí, él movía el ojo y junto con el ojo se iba moviendo porque estaba como ensartado en el ojo. ¡Oh, la madre! Sí. Y bueno, ahí
necesita cirugía y como el metal perforó el ojo, sí necesitas una cirugía y es una cirugía más complicada que una cirugía de catarata. ¿Y qué le hicieron para salvarle el ojo? ¿O se le pudo salvar? Sí, se le pudo salvar, pero bueno, salvar es una palabra un poco ambigua para lo que pasó con ese ojo. ¿Qué pasó? Lo que se hace es, o sea, salvar el ojo, nosotros le decimos a rescatar el globo ocular, o sea, que no perdas el ojo en el sentido de que no te lo quiten o que no se vuelva una pasa, que también puede pasar. Y que veas o no, ya es ganancia extra. Sí, la visión ya es algo que se va viendo con el tiempo, porque es que los golpes sí son un desastre en el ojo, porque el ojo es como te decía, es un tejido muy organizado, es como que te... Y muy blando también, o sea... Como que te golpearas el cerebro directamente y ya no hay forma, o sea, porque hay una organización neuronal interna que se daña. Ajá, que se daña y ya no se puede reemplazar, pues, ajá, aún con cirugía, aún con microcirugía, no hay cómo saber cómo estaban conectadas las neuronas del paciente. Ajá. Y lo mismo pasa porque dentro del ojo tenemos la retina, que es prácticamente una extensión del cerebro. O sea, está puramente formado por neuronas muy bien organizadas para que la visión se pueda dar. Ok. Y pongámosle, algo que me surge es como, ¿existen trasplantes de ojos? No. Hay trasplantes de partes de ojo, eso sí. Pero ¿y qué tan irreal es eso? Es muy irreal. Sí, muy irreal. Porque, no sé, uno ve en películas como que se sacan ojos y están como en frasquitos y después se los meten. Ah, bueno, pero esos son ojos, son prótesis normalmente. Bueno, pero no sé, ¿qué tan irreal es un trasplante de ojo? ¿Qué tan complicado sería sacarle a alguien completamente el ojo y metérselo a otra persona? Al final tendrías que conectar solo los extremos, ¿no? Tenés que conectar principalmente las el nervio arterias, óptico, las venas principales y el nervio óptico. ¿Y eso sería tan complicado? Sí, porque es que el nervio óptico lo puedes ver como un cable, pero con un cable con millones de cablecitos cuya correspondencia de un lado del nervio óptico al otro sí importa. Sí. Entonces, sí no... o sea, actualmente sí no hay forma. No hay forma. Y no se ve cerca. Solo es como partes. Sí, o sea, digamos, el trasplante de córnea, de hecho, fue de los primeros trasplantes de órganos que existieron. Y es la parte transparente de adelante del ojo de otra persona que fallece, que decide donar su córnea. Y eso puede devolverle la vista a alguien, porque se le quita la córnea que no funciona bien y se coloca la córnea del paciente, del que falleció. Y pongámosle qué tan común, porque en otro podcast que hablábamos como de los problemas de la donación cadavérica aquí en Guatemala, este tema era de riñón, pero aquí, ¿qué tan común es que existan trasplantes de córneas de cadáveres? Sí, fíjate que es bastante común. O sea, comparado con otros órganos es quizá el más común. Aquí en Guatemala, sí. O sea, sí hacen bastantes. Y que la gente deja autorizado, yo dono mis órganos. Exacto. Mis córneas. Hay un lugar que se llama Bancórneas, que es de aquí de Guatemala. Ellos tienen un muy buen manejo de las córneas. O sea, cuando alguien fallece, ellos toman la muestra, las córneas no se pierden. Y eso siento que es bueno, porque como que exista un sistema en el que te puedas apoyar, te ayuda como alguien con deseos de donar a saber que sí se va a aprovechar tu tejido. Y que va a ser, no lo van a vender, por decirlo así. Exacto, que sí va a ser útil para alguien más. O sea, sí es común. Y ponete, ¿qué tan, cómo yo soy elegible para que me hagan un trasplante? Sí, por ejemplo, estas personas que tienen, bueno, las personas con quemaduras químicas son candidatos, o sea, generalmente el candidato a trasplante de córnea es alguien que por algún accidente o por alguna enfermedad hizo que la parte transparente de adelante del ojo generara cicatrices, o ya no fuera transparente, sino que fuera blanca. Y es algo que no está constantemente ocurriendo. O sea, que si le ponen el tejido de alguien más, como que sí se va a mantener transparente. Y póngame, ¿la edad es un factor que hace más elegible a alguien o no? Sí, hay algo, digamos, te hablé hace un rato de la capa más externa de la córnea, que es el epitelio. Ahora, en este caso, importa la capa más interna de la córnea, que se llama endotelio. Esa capa también, lo que sufre a lo largo de la edad es pérdida del conteo de células. O sea, cada vez hay menos células en esa capa. Y es una capa que te ayuda a mantener tu córnea transparente. Entonces, eso es algo que se ve también a la hora de hacer el trasplante. O sea, no le vas a poner una córnea de alguien de 70 años a un niño que la necesita. O sea, no se puede. Tiene que haber correlación entre edades. Tiene que haber cierta correlación entre edades. Pasa más al contrario, que digamos que alguien de 60, 70 años necesita una córnea y hay alguien joven que fue donante. Eso es más frecuente. ¿Solo cómo era que se llamaba el lugar? Bancórneas. Y la gente puede llegar ahí y se inscribe. Sí, o contactarlo
por teléfono o por internet. Ok. Y bueno, y cambiando de tema, por ejemplo, hablemos un poco de... Estos son como circunstancias que a uno le pasa, pero ¿qué tan comunes son enfermedades genéticas en los ojos? Que uno, pues, no importa que se cuide mucho, pues igual, pues ya venís con algo. Sí, las enfermedades genéticas de los ojos, pues, son poco comunes, pero pasa también que, al menos aquí en Guatemala, hay poca infraestructura de, al menos, pruebas de laboratorio y pruebas diagnósticas como para llegar a caracterizar completamente una enfermedad genética. Y esa es una limitación bien fuerte que tenemos, porque generalmente diagnosticas clínicamente y decís, bueno, este paciente tiene las características clínicas de una enfermedad genética. Pero nunca lo confirmas. Pero, o sea, sí, generalmente confirmas pues con historia familiar y clínicamente, pero sí, justamente mandar a secuenciar un gen o hacer una prueba genética, tanto para confirmar el diagnóstico como para saber qué gen es el que está afectado, no se hace. Pero imagínate, las cataratas sería una enfermedad genética que uno tiene más predisposición a generar, o cuál sería como, no sé, como para que uno tener cuidado, como, porque yo ahorita me pongo a pensar como yo no tengo ni idea si mi familia tiene cataratas o los que tienen cuando empezaron. Son cosas que uno no se plantea, por decirlo así. Ajá, o sea, eso de las cataratas, como te digo, es algo que pues todos vamos a tener en algún momento de la vida, esperando el tiempo suficiente. En algunas familias como que están predispuestos a generar antes. Pero, ay Dios, está complicado saber si es responsable. Sí, porque tampoco hay estudios de caracterización genética de a qué genes está asociado. Sí. Ajá, como por ejemplo vimos en farmacogenética o... Pero, y pónganete, ¿hay enfermedades genéticas que tengan tratamiento? Sí, eso es buenísimo porque justo en oftalmo está la primera terapia de edición genética aprobada por la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Comida, la traducción al español. Y es el primer tratamiento aprobado, y lo que hace es usar un adenovirus, bueno, es similar a adenovirus, como un vector para depositar un gen en una célula que tiene el gen, o sea, todas las células tienen el gen dañado porque es genoma, pero esta célula es a la que le es útil ese gen, que son... La que lo expresa. La que lo expresa, exacto, y en donde pues cumple su mayor función en el cuerpo. Y entonces deposita una copia correcta del gen que está mutado, y ya con eso se devuelve cierta parte de la visión a la persona. Pero también es un poco, o sea, conlleva... Es muy bueno que ya exista eso y que haya tecnología desarrollándose detrás, porque seguro en un futuro no muy lejano pues habrá muchos más tratamientos de ese tipo. Pero sí es increíble que ya exista algo que te inserte o sea, como que una cirugía célula por célula donde insertan un gen para curar una enfermedad prácticamente. Pero y la pregunta sería como, ¿eso existe aquí en Guate y cuánto cuesta para comenzar? Sí, en Guate no existe. El único país de Latinoamérica que lo ha puesto es Brasil. Bueno, pero es que... Sí. Brasil. Sí. Y quizá hay países como México y Costa Rica que tienen la infraestructura para detectar qué pacientes son candidatos, porque también necesitas eso. Sí, es cierto. O sea, aquí no lo usan porque ni siquiera puedes detectar o confirmar el diagnóstico para usarlo. Sí, ya. Entonces, y es un tratamiento para una enfermedad muy específica que se llama amaurosis congénita del Leber. Es una enfermedad muy específica que ataca... Bueno, hay 8 variantes genéticas de esa enfermedad, pero el gen que se va a depositar es también un gen muy específico, que es el RPE65 se llama. Ok, ¿y cuánto cuesta esto? Si yo me voy a Brasil, ¿cuántos dólares me cobran por hacerme esto? Yo creo que en países donde no se produce es un poco más caro, porque, o digamos que en países menos desarrollados es más caro porque hay como más intermediarios en el camino, pero por ejemplo yo conozco el precio de Alemania porque fui hace poco a hacer ahí fue un mes de prácticas, y ahí costaba 180,000 euros por ojo. Bueno, sí está... Es caro. Está considerable. De ver si un seguro lo cubre. Y justamente ese era el camino que tomaban ellos. Sí, porque no habría forma de que una persona como normal pudiera cubrir eso. Sí, y es por ojo el tratamiento. Y pongámosle, ahorita que fuiste a Alemania y decís que también estuviste en el Roosevelt y ahorita estás en Sololá, ¿qué tanto contraste existe entre cómo funciona oftalmo en Guatemala, ya sea en hospitales públicos, a cómo funciona en Alemania? Realmente, bueno...
son países diferentes, con poblaciones diferentes, factores de riesgo diferentes, entonces el tipo de enfermedades que se ve también son muy distintas. Allá ven mucho cáncer en el ojo, por ejemplo melanoma, que es algo frecuente, más que todo porque los ojos de ellos son claros y entonces están menos protegidos contra la luz del sol. O sea que los ojos claros se podría decir que son como más susceptibles a dañarse. Ajá, exacto, por los rayos ultravioleta. Ok. Sí, interesante. Eso es algo bien particular que para no, la gente que, no quiere los ojos claros. Sí, que mejor no se anime. Igual no es como que se pueda cambiar, ¿no? Ajá, pero ¿qué más? Eso, o sea, el tipo de enfermedades que se ve es diferente. Ajá. Pero fuera de eso, yo creo, bueno, Guatemala es un país con mucha desigualdad, o sea, hay gente con muy poco poder adquisitivo y hay gente con muy alto poder adquisitivo, y por lo mismo siento que tenemos también tecnología muy reciente y cosas en donde pues por misma limitación de recursos no se puede hacer algo mejor. Y siento que oftalmo es una de las áreas que tiene más tecnología aquí en Guatemala, o sea, siento que no hay diferencia o no hay mucha diferencia, salvo por este tratamiento de terapia génica que te digo que hay en Alemania. Luego no encontré nada en Alemania que no hubiera aquí en Guatemala. ¿En el Roosevelt? Sí, bueno. O sea, se podría decir que la salud pública de oftalmo en Guate está muy bien. Sí, está muy bien. Pero también hay algo complicado con eso de la salud pública, porque realmente lo de oftalmo que pertenece a la salud pública es todo lo que tiene que ver con accidentes, o sea, golpes en el ojo, todo eso es gratis. Las cirugías, como las consultas, los procedimientos, todo eso es gratis para el paciente porque lo cubre el Ministerio de Salud. ¿Y qué no es gratis? La parte, todo lo demás de oftalmología del Roosevelt es como semi-privado, porque sí, el paciente tiene que pagar su consulta, sus procedimientos, sus operaciones, aunque los costos sí son más bajos por la misma ayuda del gobierno, uno, y dos, como por la orientación social que tiene o sea que si yo tengo cataratas por la edad, no es gratis. No, esa cirugía no es gratis. ¿Y cuánto cuesta una cirugía de cataratas, por ejemplo? Es lo que te decía al principio, puede ir desde 10,000 quetzales hasta 30,000 quetzales. Y eso siendo ya público, o sea, que el gobierno subsidie una parte, por decirlo así. O sea, privado netamente sería como un poquito más caro. Eso que te estoy diciendo es privado. Ok. Ajá, en esta parte pública, digamos, donde yo estoy, cuesta más o menos como entre 3,000 y 6,000 quetzales. Sí, bueno, ya es como, o sea, pues, sí, es bastante menos. Sí, a 30,000 sí está. O sea, lo que pagas básicamente son materiales e insumos. Sí, ajá. Y pongámosle, cambiando de tema, hablemos un poco de gotas de ojos. O sea, creo que es bastante común que la gente, o más de alguien conoce a alguien que después de fiesta, por ejemplo, te quedan los ojos rojos, o de por sí, porque estás desvelado, tener los ojos rojos. Y están estas gotas que creo que más todos hemos usado alguna vez, que te las echas y te dejan el ojo así como bonito, como blanco. Pero pues yo he escuchado de que estas gotas pues también son peligrosas. O sea, ¿esto es cierto? ¿Es peligroso echarse gotas para blanquear los ojos? Sí, de hecho, una iniciativa de ley el año pasado que se aprobó para que las farmacias no puedan vender gotas de cierto tipo de medicamento sin receta médica. Y eso me parece algo muy bueno, pero que siento que no en todas las farmacias se cumple bien. Pero, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me echo todos los días gotas para blanquearme los ojos? Bueno, primero, generalmente, estas gotas para blanquearte los ojos depende de qué medicamentos tengan, porque hay unas gotas que solo tienen un medicamento que se llama vasoconstrictor, que lo que hace es que el calibre de tus vasos sanguíneos lo hace más delgado. Y entonces, pues visualmente, o sea, cuando eso en el ojo macroscópicamente se resume en que se ve más claro, porque, o sea, los vasos sanguíneos cuando están muy gruesos es donde se ve rosado o rojo, y entonces cuando se adelgazan permiten ver más lo blanco del ojo. Así es como funcionan las gotas, pero el problema es que estas gotas te generan algo que se llama tolerancia, y es que el ojo se acostumbra a tener la gota para tener ese calibre de vasos sanguíneos. Entonces lo que puede pasar cuando usas mucho tiempo estas gotas es que ya luego, cuando no las uses, el ojo se ponga demasiado rojo, porque se adaptó a que el calibre normal es cuando estás usando las gotas. Y se crea una predisposición a seguirlas usando cada vez más. Exacto, es como un ciclo vicioso, pero que cada vez va empeorando, porque cada vez la misma dosis del medicamento ya no es suficiente para blanquearte el ojo igual. ¿Y eso puede llegar a pasar a peor? Pues más que eso, lo que puede hacer es que mantengas los ojos muy rojos de ahí en adelante. Y, por ejemplo,
¿Te puede llegar a causar glaucoma, por ejemplo, o algo por el estilo? Estas gotas para quitar lo rojo del ojo, generalmente, si solo tienen puramente ese medicamento, no. Pero el problema es el medicamento que le acompaña, que a veces mezclan varios medicamentos. Ajá. Las gotas más peligrosas para los ojos son las gotas que se llaman corticosteroides, que son, pues, el objetivo de ese medicamento es desinflamar. Entonces también hacen que se te quite lo rojo del ojo cuando lo rojo es por inflamación. Y eso es un problema porque estas gotas sí te pueden dar glaucoma y te pueden dar cataratas. Y lo que hacen estas gotas es que si se usan más de una semana, por ejemplo, en algunas personas pueden subir la presión del ojo. Ajá. El ojo tiene una presión interna que es lo que mantiene su forma. Entonces, si el ojo no tuviera una presión interna, digamos que si la presión interna del ojo fuera 0, tu ojo se apacharía o la misma presión de los párpados incluso lo modificaría y no fuera una esfera o cuasi esfera. Entonces, el ojo tiene una presión interna que normalmente debe ser menor a 20 milímetros de mercurio. Ok. Entonces, lo que pasa cuando usas estas gotas es que por mecanismos internos el ojo empieza a elevar la presión. En lugar de ser de 20, puede ser 30, 40 o 60 incluso. Hay pacientes que llegan con la presión altísima por uso de estas gotas. Y ese es el problema, porque un ojo con la presión alta empieza a generar ceguera irreversible. Y eso es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad en donde te vas perdiendo visión, pero es visión que ya no se puede recuperar porque lo que hace es prácticamente matar las neuronas por pura compresión, o sea, por la misma presión interna. Ajá. Sí, se te desinflama, pero ya el daño ya está hecho, por decirlo así. Exacto. Ajá, o sea, y la gente lo siente rico porque le está quitando lo rojo del ojo, pero a largo plazo sube la presión, están perdiendo visión y es tan lento que no lo notan. Y entonces cuando ya lo notan es cuando de verdad ya no pueden ni caminar porque ya no ven nada. Y ahí es generalmente que consultan y uno se da cuenta de que fue por eso. Y le preguntas de historia clínica y te dicen, he usado estas gotas 3 años. Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos uno tendría que usar gotas con corticosteroides para quedarse ciego? Varía. En algunas personas puede ser tan rápido como 3 semanas. ¿3 semanas? Sí. 3 semanas es muy poquito, ni siquiera te acabas el frasco, creo yo. Sí, o sea, completamente ciego, difícilmente, pero o sea, pero ya una ceguera. O sea, algo que para vos, si yo te dijera, el paciente ve así, para vos sería ceguera, que es prácticamente ver solo si hay luz o no y distinguir a veces. Pero ya es irreversible. Es irreversible. Wow. Sí. Y otra cosa que dan los esteroides al ser usados es cataratas. Ok. O sea, sí está... Sí, o sea, y peligroso. Ahorita, ¿y hace cuánto fue que se intentó esto de que fuera, bueno, se aplicó de que fuera de venta controlada? Fue, si no estoy mal, el año pasado o en 2020 fue. O sea que antes de todo eso uno podía comprar libremente gotas que te dejan ciego en 3 semanas posiblemente. Sí. Y lo peor es que las personas que están en la farmacia no suelen saber este tipo de cosas. Sí, no, eso es un problema. Y ellos mismos te lo recomiendan porque me han llegado muchos pacientes que me dicen, yo fui a la farmacia diciendo que tenía el ojo rojo y me recomendaron estas gotas. Sí, porque o sea, los dependientes de farmacia pues al mismo tiempo saben lo de su experiencia. El mecanismo de acción del medicamento pues que es un antiinflamatorio. Y se la recetan a la gente y le quita el ojo rojo, pues ¿por qué no? Ajá, sí. Ok, está pues, muy interesante. Sí, es peligroso y sí es un problema importante en salud porque imagínate es alguien que tiene ojos normales y que se queda ciego por condiciones evitables. Que él mismo, y lo peor es de que uno mismo. Sí, sin saberlo, él mismo se lo provocó. ¿Y qué dice la gente cuando uno le dice, mira, tenés glaucoma por las gotas y no es reversible? Es muy triste, son casos bien tristes porque a veces también tienen glaucoma y catarata. Entonces puede ser que al operar la catarata, o sea, al quitar ese cristalino manchado y colocar un lente transparente, aún así no vean, porque cierto componente de la pérdida de visión también es por el glaucoma. ¿Y qué tan común es esto? Bueno, pasa, digamos, yo llevo ahí 6 meses en Sololá. ¿Y cuántos has visto? Y he visto más o menos, sí, como 6 casos, uno por mes. Vale, pero... Imagínate. Bueno, tal vez escuche poco, pero para esas 6 personas... Sí, es algo bien... Truncarles la vida, como vos dijiste, no estamos hechos para... O sea, Guatemala no está hecha para... No, pero creo que en ningún país del mundo está hecho netamente... Bueno, es que la sociedad no está hecha para poder... la sociedad... o sea, si todos fuéramos ciegos, seguramente habría algo que, no sé, no existe... Sí. No sé, o sea, hay países que están mucho más preparados para la gente no vidente que otros, pero sí, en general, la sociedad no está hecha. No está hecha, sí, está complicado. Y pasemos a hablar un poco de ti, de tus decisiones, el por qué has hecho ciertas cosas. O sea, para empezar, ¿por qué oftalmología? Sí, pues bueno, en su momento
Yo, bueno, primero voy a explicar por qué medicina. Yo cuando salí de bachillerato a mí me gustaban mucho las ciencias puras. Incluso me gustaba bastante la matemática pura entre ellas. Y estaba entre seguir matemática pura o seguir algo que combinara de alguna manera física, química o biología o no sé, pero, alguna de esas. Eso no es algo que mucha gente dice. O sea, yo cuando salí de bachillerato me gustaban mucho las ciencias puras. ¿Por qué te gustaban? ¿Qué te influenció a que te gustaran mucho cuando fue tu niñez y cosas por el estilo? Buena pregunta. Bueno, yo desde que estaba en tercero básico, finales de tercero básico, comencé a recibir clases de matemática como de estas que preparan a la gente para ir a olimpiadas internacionales. Y siento que ver la matemática desde un punto de vista así más constructivo y como más... profesional, por decirlo así. Es como bien... No, es más como hands-on, como que vos vas construyendo tus propios conocimientos a partir de conocimientos básicos. Sí. Es bien bonito y, o sea, trata sobre demostraciones, trata sobre explicar por qué pasa algo y demostrar por qué siempre se va a cumplir como matemática algo. Aplicable. Sí, es matemática pura y en algunos campos es aplicable, pero, o sea, en general el razonamiento que te produce la matemática pura y como el hecho de sacar conclusiones, el hecho de buscar soluciones, como que me hizo pensar de manera como más... que me interesaran las ciencias puras. Y al final uno le termina gustando como la forma de pensar, exacto, la forma de razonar de uno. Sí. Sí, no tanto lo que podés llegar a hacer con eso, sino que el cambio que provoca en tu cerebro. Como replantearte cosas y cosas así. Y resolver problemas. Entonces, yo creo que esa es la razón por que me gustaran tan diversa índole de cosas. ¿Y qué pasó después? Bueno, después finalmente me decidí por medicina porque yo sentí que mezclaba bastante bien física, biología, química. Y yo dije, bueno, es una buena carrera. Y ya me metí, me gustó un montón el primer año de medicina porque es puramente teórico y es justamente ciencias básicas. Y me gustó mucho más el segundo porque es aplicar esas mismas ciencias básicas ya en un punto de vista un poco más complejo. Por ejemplo, bioquímica, histología, que es los tejidos del cuerpo, anatomía y fisiología, que es ver la explicación de todos los procesos que ocurren, todos los procesos normales que ocurren en el cuerpo. Y eso me fascinó. Luego llegué a tercer año y entonces ya eso te empieza a orientar un poco más a la clínica, a medicina como doctor, como médico. Y, o sea, igual me gustó, pero no fue tan increíble como los primeros 2 años. Luego empezó el cuarto año, que es el hospital, y ya fue un punto de vista más humano, porque ya vas y eso es como lo complicado de medicina, ¿no? Sí, mucha gente de hecho se sale al cuarto año porque es un contraste fuerte entre... Aunque sí te van aproximando lentamente a los pacientes, pero sí es un punto de vista... Sí es un cambio drástico porque pasas de estar en la U a tratar a gente todos los días. Gente real, gente enferma, sí. Y eso, bueno. Y luego cuando salí de medicina, pues estaba buscando una especialidad que también como que conservara ese mismo principio por el que me había metido a medicina. Y una opción para seguir como especialidad era genética, que no existe la especialidad aquí en Guatemala, sino que hubiera tenido que ir a México. Y de hecho sí hice como ciertos trámites para tratar de irme. Y sí pude haberme ido, pero finalmente me decidí más por oftalmología. Porque la verdad es que vi en la oftalmología todo lo que tiene que ver con óptica, esta organización que te digo que es... Del ojo, decís tú. La organización interna de todos los tejidos del ojo, que es así muy minuciosa y todo funciona tan perfectamente. Y pues, o sea, me llamó mucho la atención eso. Bueno, regresando al podcast, pongámosle, ¿qué ha sido lo que más y lo que menos te ha gustado de ser oftalmólogo? Bueno, de lo que más me ha gustado de ser oftalmólogo es que dentro de la medicina es una especialidad en la que podés tratar a pacientes clínicamente, o sea, medicamentos, digamos, y ver una respuesta positiva en ellos y o sea, ver cómo se recuperan y los resultados son buenos. Y por otro lado también uno puede operar, que era algo que me gustaba bastante, digamos que todos esos procedimientos quirúrgicos me gustaron mientras estudiaba medicina. Y quería también seguir una especialidad que me permitiera hacer cirugías. Entonces es bonito eso, digamos que lo que más me gusta es justamente que combina esas dos cosas. ¿Y lo que menos te ha gustado? Lo que menos me gusta, bueno, no, la verdad es que todo me gusta. Sí, o sea, no sé, no pienso en algo que no me guste de la oftalmología. O sea, ¿crees que sí encontraste tu nicho de verdad? Sí, realmente siento que es lo mío. Incluso otra cosa que me gusta bastante de la pregunta anterior,
Es que siento que se pueden hacer muchas cosas todavía, o sea, como que hay mucho por hacer todavía. Que no está como ya topado el conocimiento, ajá, sí. Que hay cosas por descubrir, hay pues técnicas por cambiar o cirugías por cambiar algunas partes o como cosas por mejorar. E incluso pues como lo que mencionabas de las impresiones 3D, que también he tratado de diseñar cosas que me ayuden en mi práctica con... Y también como lo de sí, como los tratamientos genéticos, que este es el primero aprobado. O sea, sí. Hay un camino enorme para que sea... Para que vaya solo uno, es que sí es como un campo que está incursionando apenas. Exacto, ajá. Y el campo a futuro que tiene también es prometedor. Y pongámosle, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser oftalmólogo? Por ejemplo, puede ser que ella esté estudiando medicina o que pues quiera meterse en medicina y después estudiar oftalmología, que es un camino como un poco más largo todavía. Bueno, si ya están en medicina, les diría que traten de aproximarse al campo, porque pasa, al menos en la USAC pasa que no te exponen mucho directamente a la oftalmología. No hay una rotación como tal. No hay una rotación en oftalmo. En oftalmo directamente no hay. Wow. Sí, en la Landívar y en la Marro sí hay. Pero al menos en la USAC sí no te exponen mucho, entonces mucha gente como que no tiene mucha idea de qué tanto se puede hacer por ahí. Pero que es un campo muy bonito y que si realmente es algo que les gusta, que traten de buscar, como de investigar por ellos mismos, que eso es algo que pues en general uno va a aumentar sus posibilidades de entrar. Y dos, que ahí realmente van a descubrir si es algo que les gusta. También que hagan lo que se llama electivo, que es rotar un mes o pues algunos días por la especialidad. Que ellos pueden elegir. Incluso en la USAC te dan 2 meses del quinto año, perdón. Te dan 2 meses del quinto año para que elijas alguna especialidad en la que estés interesado y probes hacer prácticas. ¿Qué te parece? Y ver qué te parece. Yo la mía la hice en genética, de hecho. Sí, ajá. ¿Y qué tal? Me gustó, fue bonita, pero al final pues me decidí más por oftalmo. No, pero está bien como para probar qué le gusta y qué no le gusta a uno. Sí, ajá, exacto. Y justo para eso es, pues. Ajá. Ok. Eso. Y ahora para alguien que no está estudiando medicina siquiera, que pues primero que estudie medicina y luego que vaya a oftalmo, pero primero que trate de ver si realmente la medicina es un campo al que quiere meterse, porque como que trate de preguntarle a personas a médicos que conozca, cómo es estudiar medicina, porque a veces pues eso nos pasa a todos, que uno cuando elige carrera pues no tiene una idea tan clara de a qué va. Y qué quiere hacer uno con su vida, es como bueno. Sí, uno medio sabe. Sí, creo que al final es como más que uno se adapta a lo que ya eligió y creo que al final uno encuentra camino. Sí, o sea, medicina es una carrera que sí requiere bastante tiempo. Y requiere pues esfuerzos en el sentido de que dedicación para leer, como cierta disciplina. Pero o sea que es algo posible y es algo muy bonito ya cuando se ha pasado por todo eso. Y pues o sea que siempre hay como caminos diferentes para pues lo que le guste a cada médico o a cada persona que ha seguido la especialidad de medicina, como que hay diferentes caminos a los que puede optar. Ok, no, está bien, y gracias por tu tiempo, Adrián, y gracias por pasarte aquí al podcast. No, a vos, gracias por la invitación y por darme tiempo ahí para platicar. No, y gracias a la gente que nos escuchó y también gracias al Museo de Historia Natural y al Jardín Botánico por prestarnos este bello espacio, la verdad que está hermoso y nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.